Hola estudiantes de séptimo, espero que estén súper bien en casa. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, que lleva por título Álgebra y funciones. El objetivo de la clase es poder identificar y relacionar razones y proporciones. Vamos a comenzar viendo las relaciones proporcionales. El primer concepto que vamos a revisar es el concepto de razón. Tal como lo dice acá, la razón corresponde a la comparación de dos cantidades mediante un cociente. Recordemos que cociente se refiere a la operatoria de división. Una razón se expresa de esta forma. Esto quiere decir que se lee de la siguiente manera: A es a B. O también esta expresión, que también representa una razón, se lee A es a B. Cuando hablamos de razón, tenemos dos elementos importantes. En este caso, la letra A se refiere al antecedente y la letra B se denomina consecuente. Distinto es cuando hablamos de fracciones, que el número de arriba significaba numerador y el número de abajo denominador. En este caso estamos hablando de razones. Por lo tanto, repito, nos referimos siempre a un antecedente y un consecuente. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 1 es a 5. ¿Por qué se lee 1 es a 5? Porque estamos hablando de razón, repito. Tenemos el antecedente, que en este caso es 1, y tenemos el consecuente, que es 5. En este caso tenemos otra forma de expresar una razón, que se lee también 1 es a 5, y su antecedente es 1 y consecuente es 5. Ya revisamos el concepto de razón, ahora vamos a ver cómo calculamos una razón. En este caso, calcular una razón significa determinar el valor de esta, o sea que necesitamos llegar a un valor numérico, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. Entonces, si nos piden el valor de una razón, tenemos que dividir el antecedente y el consecuente. Veamos este ejemplo número 1, A y letra B. Comencemos con la letra A. Calcule el valor de la razón entre 1 y 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es expresar la razón. Uno es a 2. Y ahora, como nos piden calcular su valor, sabemos que tenemos que dividir el antecedente con el consecuente. Entonces hacemos la división. Y tenemos como resultado 0,5. Entonces, el valor de la razón entre 1 y 2 es 0,5. Veamos la letra B. La letra B nos pide calcular el valor de la razón entre el 100 y el 50. Entonces, escribimos primero la razón expresada. 100 es a 50. Y ahora dividimos el antecedente con el consecuente. Por lo tanto, el valor de la razón entre 100 y 50 es 2. El ejemplo 2 nos solicita escribir la razón entre los pares de números dados y calcular su valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la razón de 18 y 5. Entonces, al escribir la razón, nos va a quedar 18 es a 5 y calcular su valor. Sabemos que al calcular su valor tenemos que dividir el antecedente con el consecuente. Y hacemos la división. Por lo tanto, la razón entre 18 y 5 es 3,6. En el ejercicio B, entonces ahora tenemos que calcular la razón entre el 144 y el 25. Escribimos la razón primero, 144 es a 25, y luego hacemos la división entre el 144, que es el antecedente, dividido el consecuente, que es 25. Y tenemos que la razón entre 144 y 25 es 5,76.
En el ejemplo 3 nos piden escribir la razón y calcular su valor, determinarlo. En este caso nos dicen que el antecedente es 150 y el consecuente es 200. Por lo tanto, al escribir la razón de esta forma, nos damos cuenta que es una razón que puede ser simplificada. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer primero, vamos a simplificar. Entonces, simplificamos por 10 en el antecedente y el consecuente. Y luego podemos simplificar también por 5. Y nos queda 3 es a 4. Esa es la razón. Y ahora, para determinar su valor, ocupamos el 3 como antecedente y el 4 como consecuente. Hacemos la división. Por lo tanto, determinar el valor de la razón de el antecedente 150 y el consecuente 200 es 0,75. Vamos a ver el último ejemplo, que es el número 4. Dice así: se hace una encuesta en un séptimo básico sobre los deportes que prefieren. Y los resultados fueron que fútbol lo prefieren 18 estudiantes, el básquetbol lo prefieren 12 estudiantes y el voleibol lo prefieren 10 estudiantes. La letra A dice que calcule el valor de la razón de estudiantes que prefieren fútbol con respecto al total. Nosotros sabemos que los estudiantes que prefieren fútbol son 18, pero nos dicen con respecto al total. Ese valor lo tenemos al sumar la cantidad total de estudiantes que fueron encuestados. Por lo tanto, sumamos y sabemos que el total de estudiantes es 40. Entonces ahora tenemos el antecedente, que es estudiantes que prefieren fútbol 18, y tenemos el consecuente, que es el total 40. Entonces tenemos 18 es a 40. Si nos damos cuenta, podemos simplificar por 2, por lo tanto, para trabajar con números más pequeños, siempre es conveniente simplificar antes si se puede, y nos va a quedar 9 es a 20. Y ahora sí, hacemos la división. Por lo tanto, el valor de la razón entre los estudiantes que prefieren fútbol con respecto al total de estudiantes es 0,45. Y finalmente la letra B dice el valor de la razón de estudiantes que prefieren voleibol con respecto al total. Ya sabemos el total, sabemos la cantidad de estudiantes que prefieren voleibol, entonces escribimos nuestra razón, que es 10 es a 40. Nos damos cuenta que podemos simplificar, por lo tanto simplificamos por 10, nos queda 1 y 4. 1 es a 4. Y ahora con esta razón nosotros hacemos la división para obtener su valor. Entonces podemos decir que el valor de la razón entre los estudiantes que prefieren voleibol con respecto al total de estudiantes es 0,25. Eso, chiquillos, ahora los invito a realizar la guía de la semana 21. Que estén súper bien, cuídense mucho. ¡Chao!